las cosas son espirituales. Y en esta iglesia de Colosas, que estaba bajo el gobierno de Jesús, empezaron a mostrarse tres frutos interesantes. Hay más, pero solamente quiero mencionar los primeros tres frutos que menciona a partir del versículo 4 al 5. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. Hay tres palabras aquí: fe, amor y esperanza. Esta iglesia empezó a tener una firmeza de fe en las convicciones en Cristo en cuanto al evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús estaba gobernando. Si Cristo gobierna sobre nuestra vida, vamos a dejar de ser incrédulos. Si Cristo gobierna, ya no vamos a andar dudando. Si Cristo gobierna, no vamos a ser inestables como la onda de la mar. No vamos a andar, hermanos, escuchando todo tipo de, de error, supuestamente para encontrar la verdad, porque el que conoce la verdad sabe quién es la verdad y se afirma en esa verdad. Entonces vemos que esta iglesia estaba firme en cuanto a la fe, pero también el amor que ellos tenían hacia todos los santos. O sea que el amor de esa iglesia se desbordaba porque Jesús estaba gobernando. Pregunto, ¿habrá aquí alguna esposa que se desborde en amor por su esposo? Amén, dice una persona. Parece que hoy en día el amor es tan escaso. Hace falta amor en la iglesia, hace falta amor en el hogar, hace falta amor en la oficina, hace falta amor en las calles, hace falta amor en todas las instituciones. ¿Por qué razón? Porque Jesús no lo hemos dejado gobernar. Si Cristo gobierna, vamos a amar a todos, como dice aquí, fíjese bien, a todos los santos. Dentro de esos santos habrán unos que son simpáticos y otros que no lo son. Unos que son más agradables y otros que no. Otros que son una pequeña carga y otros que no lo son. Pero igual, cuando hay amor, se ama a todos por igual. Pregunto, ¿quién está gobernando su vida y mi vida? ¿Por qué hacemos selección hacia las personas con las cuales yo tengo que trabajar? O aún, por ejemplo, conversar. ¿Por qué se forman grupos en las oficinas, aún dentro de las iglesias, en el trabajo, en el ambiente político? ¿Por qué estamos tan disgregados? ¿Por qué no nos podemos unir? Por la falta de amor. El amor de Dios unifica, pero esto es un resultado del gobierno de Dios. Esa clase de amor es algo sobrenatural, como la fe misma. Pero también la esperanza, dice el versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hermano, algo que Dios nos hace sentir en nuestra vida, una convicción, es que usted y yo estamos asegurados en el reino de los cielos. Entonces, esa esperanza, sin haber visto el cielo, sabemos que el cielo existe. Sabemos para dónde vamos. El día que usted y yo muramos, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿de dónde viene esa esperanza sobrenatural? Viene del gobierno de Cristo. Entonces, si usted se da cuenta, hoy en día las personas no tienen esperanza. Y si tienen esperanza, es una esperanza muerta, como dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Porque hay esperanzas muertas. Esperanzas muertas a través de promesas, hermanos, que es de personas que están dando un discurso. Esperanzas muertas a través de algunas promesas que se han hecho, por ejemplo, en el matrimonio. El hombre dice: no, ya no lo vuelvo a hacer. Yo te prometo esto. Viene también la esposa y ya no vuelvo a hacer esto. Te prometo esto. ¿Cuántos ya están cansados de oír promesas de hombre? Esas son esperanzas muertas. Pero la esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza viva. Pero eso, ¿de dónde viene, hermano? Saber que usted y yo estamos inscritos en el libro de la vida, a raíz de la obra sobrenatural del gobierno de Cristo en nosotros. Sabemos que Cristo viene. ¿Y por qué lo sabe usted y está tan convencido que Cristo viene? Por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida, por ese gobierno. Entonces, fíjese que tan importante es esta esperanza, que viene a ser realmente el catalizador de la fe y del amor. Porque sigue leyendo la segunda parte, o más bien la primera parte de este versículo 5, que dice: a causa, ¿a qué se está refiriendo? Es decir, que el amor y la fe de esa iglesia
vino a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. En otras palabras, si alguien no tiene la esperanza en que dónde va a estar en el futuro, no se puede desarrollar la fe y el amor en la iglesia. No se puede desarrollar esas virtudes tampoco dentro del matrimonio. Cuando una pareja pierde esperanza, pierde entusiasmo. Por eso que en el libro El Cantar de los Cantares se habla mucho acerca de estas virtudes. Cuando le dice la tsunamita, atráeme y en pos de ti correremos. O sea, ahí vemos la esperanza que ella tiene. Pero muchos ya no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque se han salido del gobierno de Cristo. Si su confianza, es decir, su gobierno es el gobierno del ego, el gobierno de sus deseos, el gobierno, en el peor de los casos, de Satanás, nunca va a existir fe en Cristo. El gobierno de Satanás jamás va a producir esperanza en nuestro corazón en cuanto al futuro, sino incertidumbre. El gobierno de Satanás jamás va a producir amor hacia todas las personas, sino que va a producir odio, resentimiento, amargura, todo lo malo y lo negativo. Entonces esta iglesia tenía esas bendiciones por causa de haberse dejado gobernar por Jesús. Y todo esto es posible a causa de la capacidad de Cristo. Es importante que entendamos que Jesús todo lo puede hacer. Por eso que en el versículo 15, aquí nos da una breve descripción acerca de las capacidades de Jesús y que por eso vienen las bendiciones sobre nuestra vida, porque Él es el soberano. Versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a ir rápidamente haciendo una breve análisis sobre estas declaraciones. Cuando dice aquí que Él es la imagen del Dios invisible, me está diciendo que la cabeza de ese reino es realmente Dios mismo. La palabra imagen en griego significa la realidad revelada de dicho prototipo. En otras palabras, cuando dice que Él es la imagen del Dios invisible, es decir, que Jesús es Dios mismo. O sea que por eso que en la Biblia está prohibido hacerse imagen. ¿Sabe por qué? Porque no existe ningún prototipo en esta tierra que sea exacto a lo que es la esencia de Dios. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, por eso dice que Él es la imagen misma del Dios invisible, porque Jesús es el único que puede representar a Dios, porque Él es Dios. Entonces, hermano, si yo entiendo que Jesús, que como cabeza, como rey, si yo me someto a este reino, ¿hacia quién me estoy sometiendo? Me estoy sometiendo a Dios. Además dice, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito en griego significa preeminencia por encima de. Y algunos que han malinterpretado el concepto dicen, no, es el primero que fue creado. No, Jesús no es creado, Él es el creador. Porque en el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque la iglesia a la cual se le estaba escribiendo, hermano, era una iglesia que tenía el concepto del judaísmo, conocían muchas palabras y mucha terminología dentro del judaísmo, pero también eran una cultura helénica. Entonces, cuando el Espíritu Santo usa estos términos, era para que aquella gente que iba a escuchar la lectura de esta epístola entendiesen correctamente quién es el que gobierna, quién es ese rey que nos conviene aceptar sobre nuestra vida. Entonces, cuando habla aquí que Él es el primogénito de toda creación, es decir, que Jesús está por encima de toda la creación. O sea, que Él no es parte de la creación, Él está por encima o tiene preeminencia sobre la creación misma. Pero también me dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, Él es preexistente. Además, dice la segunda parte de este versículo, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el sustentador. Además dice el versículo 18, y Él dice, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cuando me habla que Él es el sustentador,